Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios egipcio de la destrucción. Capítulo 4. Las ruedas en movimiento. Parte 3. Las cosas se habían descontrolado por completo. Este era el pensamiento principal que rondaba por la cabeza de Ra mientras asimilaba su situación. En un instante, él y su hija estaban listos para acabar con su oponente, y al siguiente, se vieron a la defensiva. Beerus parecía tener una respuesta para cada uno de ellos, y los superaba en cada intercambio. Mientras se hundía en las aguas de Nun tras el último ataque de su adversario, Ra comenzó a reflexionar sobre esto mientras su cuerpo gritaba de dolor, en particular por el brazo perdido y la hoja que lo había atravesado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que les hayan hecho esto a él y a Matt cuando eran 2 contra 1? No fue porque su oponente fuera más poderoso que ellos. O al menos no debería haber sido así. Él y Ra eran iguales en poder. La deidad con cabeza de halcón lo supo desde el momento en que conocieron el nombre y la verdadera naturaleza del otro. Y Maat era comparable a él y, por lo tanto, también lo sería a Beerus. Sin embargo, las cadenas de Maat se habían roto y luego ambos habían sido brutalmente derrotados como si eso no fuera cierto. A Ra no le parecía lógico. Nada de eso lo era. Sus respuestas, al defenderse, eran de algún modo mejores que las de ellos. Sus movimientos, tanto en ataque como en defensa, eran más precisos. Incluso su poder parecía utilizarse con mayor eficacia que el de ellos o el de Maat. Y eso le resultaba desconcertante. Él y Ra habían nacido al mismo tiempo y poseían una comprensión absoluta de sí mismos que no debía ser superior a la del otro. Sus capacidades en combate también deberían haber sido iguales según este criterio. No debería haber existido ninguna diferencia entre ellos en cuanto a sus habilidades de lucha, y ciertamente no una que permitiera a su adversario combatirlo a él y a su hija juntos y terminar obteniendo la ventaja. Y, sin embargo, eso fue lo que sucedió. De alguna manera, así fue. Beerus estaba demostrando ser un luchador superior, a pesar de lo poco sentido que eso tuviera dado que su punto de origen era el mismo. Eso fue malo. Independientemente de la razón, por esquiva que sea, de que tal cosa sea realidad, eso por sí solo puso a Ra en una situación terrible. Así no podía lograr un verdadero progreso para el universo. No con el caos, la muerte y la destrucción imponiéndose al orden, la vida y la creación. Y luego, como si para empeorar las cosas, lo sintió mientras sufría su propio dolor. Sintió una nueva presencia manifestarse. Una que le heló la sangre, reforzando y exacerbando aquello que su antítesis encarnaba y personificaba. El caos y la destrucción crecieron en influencia, y con ello nació la oscuridad que engulló las aguas de Nun. Y también del mal, la ausencia de todo lo que era o podía ser bueno. Ese último concepto fue el más significativo para él, ya que sintió que la presencia de Maat se desvanecía a la par que ascendía, incluso la oyó gritar de agonía y miedo antes de que la silenciaran. Su último grito no fue más que un eco tras la supuesta extinción de su luz de justicia en la oscuridad. Algo que sintió hasta lo más profundo de su ser, en todos sus sentidos. La sensación en sí misma bastó para dejarlo más conmocionado que cualquiera de las heridas que Beerus le había infligido. Ni un instante después, una voz espantosa se alzó y lo estremeció aún más hasta la médula, declarando que su hija había sido eliminada y que él sería el siguiente. Incluso a través de la oscuridad que cubría todo Nun, había visto la gran sombra interior, más oscura que la oscuridad que lo impregnaba, acercándose a él con gran prisa y pura maldad. Se sucedieron múltiples enfrentamientos cuando la forma de la serpiente se reveló. Su luz luchaba desesperadamente contra la oscuridad mientras ésta lo atacaba con su poderosa cabeza y cola, y Ra solo podía defenderse con todas sus fuerzas del embate. No tenía ni un instante para respirar. SSSSSSSSSSSSS. Caerás como Maat, Ra. Proclamó la bestia del mal, Apophis, como había llegado a conocer, con cruel celo, mientras lo hacía retroceder con cada golpe. Cada ataque despiadado lo obligaba a retirarse, hasta que finalmente lo expulsó de las aguas abiertas del Nun. Cada golpe hacía que su cuerpo debilitado se estremeciera de dolor, tanto como de terror ante la mera existencia de aquella criatura. La existencia que había consumido a Maa deseaba hacer lo mismo con él, poniendo fin para siempre a todo lo que el universo necesitaba. Así pues, cuando la gran y oscura serpiente abrió sus fauces y se dispuso a devorarlo al creer que no podía escapar, él evitó por poco sus mandíbulas afiladas.
Su forma recuperó su aura brillante y llameante, envuelta en fuego, mientras que la de Apophis irradiaba una fétida miasma. Una imagen tan vil como la que le pareció al dios creador. Una afrenta igual de grande para él y para todo lo bueno. El aura que emanaba su nuevo enemigo era muy similar a la de Beerus, una aura de destrucción y caos, y eso era todo lo que Ra necesitaba saber para comprender el origen de esta criatura. Que de alguna manera había nacido de aquel que se opuso a la creación. Eso, al menos, tenía sentido para él, por mucho que lo odiara. Su otra mitad, de alguna manera, muy probablemente a través del abuso de Nun, pues rechazaba la idea de que su opuesto pudiera crear algo por sí mismo como Ra, había traído al mundo esa perversa abominación. Y lo había hecho como una retorcida respuesta a Maat, ¿no es así? Porque ciertamente se evidenciaba en cómo la criatura del mal la había atacado primero, asegurándose de que la justicia y la armonía fueran devoradas por completo antes de ir tras aquello que la había traído a la existencia. La vileza de la serpiente era, en opinión de su padre, verdaderamente comparable a la de este. Y al igual que su padre, tuvo que ser derribado, liberando y restaurando a Maat al mismo tiempo, para que el universo floreciera como Ra lo había previsto bajo su protección. SSSSSSSSSSSSSSSS. Siseó la serpiente, con sus ojos rojos brillando con malicia mientras se giraba y volvía a azotarlo con su enorme cola a una velocidad vertiginosa y una fuerza excepcional. Una fuerza capaz de generar olas que se desbordaban de las aguas turbulentas de la ennegrecida Nun y ondulaban el propio espacio. Ra lo esquivó por los pelos con un gruñido, elevándose por encima de la criatura y lanzándose hacia adelante a pesar del punzante dolor en el estómago por la hoja aún clavada. Su puño, al rojo vivo, impactó contra la cara de la criatura, asestando su primer golpe certero y haciendo retroceder su cabeza con una explosión de calor y llamas divinas. Una explosión que hizo hervir una considerable porción de las oscuras y turbulentas aguas de Nun y dejó una gran marca de quemadura en el lugar del impacto. No caeré ante ti, engendro del caos. Ni ante tu padre, que perversamente trajo tu espíritu maligno al mundo. El dios del orden rugió desafiante, abriendo la palma de su mano y brillando como oro reluciente. Estallido. 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 Babum. El mundo primigenio se iluminó repetidamente mientras Ra, acto seguido de su puñetazo, lanzaba ráfagas de luz mágica con la palma de la mano. Cada una impactaba en algún punto del vientre de la enorme criatura, hasta su mandíbula inferior expuesta. Decenas, incluso cientos, de poderosas explosiones de intenso calor resonaron a continuación, mientras la serpiente parecía retroceder cada vez más, siseando en lo que Ra supuso era dolor. Con los sentidos en alerta máxima, el dios con cabeza de halcón apartó la vista de la enorme serpiente por un instante, dirigiéndola hacia su enemigo original, y aún el más importante, su reverso. Y vio que no se había movido de su lugar junto al montículo, sino que permanecía allí de pie, observándolo luchar a él y a Apophis. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué su otra mitad no atacó cuando ahora tenía ventaja numérica sobre él? ¿Acaso creía que la serpiente sería suficiente para acabar con él? ¿Que ya no necesitaba involucrarse directamente con sus heridas actuales? La cabeza de Ra daba vueltas ante las posibilidades, ninguna buena, pero tenía que obligarse a dejar de centrarse en su antítesis por el momento, ya que el hijo de dicha antítesis era la amenaza más inmediata para él. Me ocuparé de mi adversario después de haberme ocupado de su hijo, y con suerte, de haber salvado a mi hija del pozo infernal en el que esta criatura repugnante la engulló. Pensó mientras entrecerraba los ojos al observar a su actual protegido. El agudo dolor que le recorría el abdomen y la espalda le recordó la hoja que Beerus le había clavado hacía un rato. Una herida que, sin duda, lo estaba ralentizando en ese momento. Creyendo que tenía un breve respiro, Ra interrumpió la ráfaga de disparos por un instante y se preparó para extraer rápidamente la espada mientras concentraba su energía. Una luz cada vez más intensa emanaba de él, especialmente de su disco, pues se disponía a disparar un rayo de luz concentrada mucho más potente contra su enemigo en cuanto estuviera listo. Y ya que estaba en ello, ver qué podía hacer con las graves heridas que le había infligido Beerus. Ver si podía. Sus pensamientos se interrumpieron justo cuando agarró la empuñadura de la espada y comenzó a tirar de ella. En ese instante, la serpiente maligna alzó la cabeza más rápido de lo que esperaba y le lanzó un chillido. Ondas de choque cargadas de un aura oscura y espantosa emanaron de sus fauces extendidas y se estrellaron inesperadamente contra el dios creador con toda su fuerza. NNGH.
Incapaz de bloquear a tiempo, Ra gruñó y se retorció de dolor al ser lanzado hacia atrás como un cohete, sintiendo como su cuerpo era aplastado. Su ataque se desvaneció y la luz dorada que emanaba de él se atenuó mientras se estrellaba contra las aguas de Nun, hundiéndose cada vez más en las profundidades primordiales a velocidades aterradoras. Las profundidades apenas se inmutaron ante el ataque de los chillidos, y pronto descubrió el porqué, pues parecían fundirse con la oscuridad. Y mientras caía en picado, con el cuerpo ardiendo de un tormento recién descubierto al ser la hoja escupida violentamente de su espalda por la fuerza del chillido, dañando aún más sus órganos internos, le esperaba algo peor. A las oscuras aguas de Nun siendo utilizadas como arma en su contra. Su cuerpo y espíritu pronto se vieron asaltados desde todos los ángulos por vibraciones que hacían que la oscuridad misma se abalanzara sobre él. La extensión de la serpiente buscaba aplastarlo con una presión inmensa que hacía crujir cada hueso de su cuerpo. Y dicha presión no hizo sino empeorar a medida que descendía, dejándole luchando por conseguir que alguna parte de su cuerpo le obedeciera. Mientras tanto, Apophis lo perseguía. Su enorme cuerpo se hundía en las aguas torrenciales y se lanzaba hacia el dios con un movimiento deslizándose a una velocidad vertiginosa, sin verse afectado por las vibraciones que él mismo provocaba. El descenso de Ra ni siquiera había disminuido cuando la monstruosa serpiente lo alcanzó como un depredador sediento de sangre listo para acabar con su presa. Por un instante, el dios se sintió poco más que una presa mientras la sangre divina brotaba tanto de la boca abierta de Ra como de su herida. La espada, extraída con fuerza, dejó un enorme agujero de carne horriblemente desgarrada que casi rezumaba por ambos lados, derramando su esencia sobre Nun. Dicha sangre fue absorbida y se desvaneció en la oscuridad, volviéndose inutilizable tan pronto como apareció para que su luz pudiera potencialmente engendrar más aliados como Maat. Aunque desorientado y debilitado, Ra alzó la mano que le quedaba a pesar de la presión que le dificultaba enormemente el movimiento. Su espíritu se negaba a ceder ante la monstruosidad que tenía delante. Canalizando su esencia al máximo y con la mayor eficacia posible, una enorme bola de llamas, semejante a un minisol, surgió instantáneamente de su palma. Una bola que lo empequeñecía enormemente, varias decenas de metros más grande que él. Para su alivio parcial, esto creó un espacio iluminado dentro de Nun donde las aguas pervertidas se abrían debido al intenso calor y él quedó liberado de las garras de la oscuridad. Me niego a rendirme ante ti, engendro inmundo de la destrucción. Bramó antes de lanzar el minisol a la criatura, con el objetivo de derretirle la cara. El gran mal ni siquiera se molestó en replicar verbalmente, ni siquiera con un siseo. Desde lo más profundo de su bolsillo, Apophis simplemente volvió a abrir sus fauces de par en par. De forma inquietante, hasta el punto de que sus mandíbulas parecían como si se hubieran desencajado literalmente. Ra lo vio incluso más allá de su brillante ataque. Era una boca abierta de pura negrura, de algún modo mucho más oscura que las aguas profanadas de Nun. Un vacío tan negro que, antes incluso de tocar a la serpiente, la luz del minisol disminuyó notablemente con solo estar cerca. Cuando el ataque alcanzó a la serpiente del caos, para sorpresa de Ra, Apophis cerró sus fauces y la engulló de un solo mordisco. El fuego y la luz de su divinidad se extinguieron al instante, dejando a la criatura ilesa mientras continuaba avanzando impávida, con la oscuridad envolviéndola. Ra solo pudo protegerse con su magia divina y una postura defensiva rudimentaria cuando Apophis lo golpeó con fuerza con un latigazo de cabeza. Todo su cuerpo arqueó por el impacto, su pico se tensó y salió despedido a gran velocidad. El espacio que se había abierto colapsado y la oscuridad que había apartado momentáneamente volvió a aplastarlo desde todos lados, como una fuerza opresiva sobre su cuerpo desplomado. El tormento era indescriptible. Cada hueso de su cuerpo comenzó a crujir. A continuación, la cola sinuosa de la serpiente se abalanzó sobre él, clavándole la punta en el costado como una jabalina. El impacto lo dobló brutalmente hacia un lado por un instante antes de impulsarlo de vuelta en la dirección de donde venía con una fuerza estremecedora que hizo vibrar el inmenso cuerpo de Nun. Mientras retrocedía agonizante, varios órganos se le reventaron y numerosos huesos de todo su cuerpo alcanzaron su límite y se hicieron añicos en su interior. A través de la tortura que finalmente lo obligó a gritar, se vio a sí mismo dirigiéndose directamente hacia las fauces de la serpiente. Se abrió de par en par una vez más, esperando para devorarlo por completo en su abismo personal. La luz de su disco era ahora apenas un parpadeo mientras se preparaba inútilmente, intentando en vano mover brazos y piernas para defenderse. Por un instante, todo pareció ralentizarse desde la perspectiva de Ra, quien se vio incapaz de escapar. Su cuerpo se encontraba ahora a escasos metros de las enormes fauces abiertas de la serpiente.
No, esto no puede ser el final, pensó, mientras la desesperación se abría paso a zarpazos dentro de él. No podía permitir que algo así fuera la conclusión. No podía. La derrota no era una opción. No debería serlo. No podía permitirlo. Tiene que haber una manera, sé que la hay. Se dijo mentalmente, resistiendo la angustia y la desesperanza que intentaban apoderarse de él por completo. Solo necesito encontrarla. Debo hacerlo. Pase lo que pase, no permitiré que mis enemigos de todo lo que importa salgan victoriosos. No cuando sé lo que eso significa. Sintiendo una renovada oleada de determinación a pesar de lo sombrío que parecía su destino, el disco de Ra brilló con mayor intensidad ante sus emociones. Ante su voluntad de triunfar en su empresa y no dejarse vencer por los obstáculos que se interponían en su camino para dar forma al universo según la grandiosa visión que se materializaba en su mente. De poco le sirvió esto cuando la realidad le golpeó de nuevo. Literalmente, en este caso, ya que Apophis le cerró las fauces cuando apenas había entrado hasta la mitad. Cualquier sonido que emitiera su garganta cuando uno de los colmillos le atravesó la columna vertebral baja y le inyectó veneno fue engullido por la oscuridad que emanaba de las fauces que lo recibieron. Con un único movimiento de cabeza, Apophis crujió y trituró con su boca y colmillo. Una fracción de segundo después, la mitad inferior de Ra se desprendió de la superior. Huesos rotos sobresalían de la carne desgarrada mientras la sangre divina brotaba inútilmente de la mitad separada. Tanto el líquido como la mitad inferior de Ra fueron consumidos por la oscuridad que los rodeaba mientras Apophis tragaba. La mitad superior del dios partido por la mitad se abultó brevemente en su garganta, de forma muy parecida a como lo había hecho su hija antes de que él también desapareciera en el abismo. Esta nueva vida que le habían concedido se había convertido en una completa mierda tan rápido que le daba vueltas la cabeza. Ese era el pensamiento más frecuente en la cabeza de Beerus en ese momento, mientras sentía y veía avanzar la nueva batalla entre la serpiente que lo llamaba su padre y ese tonto de Ra. No había pasado por alto la mirada que Ra le había dirigido en un momento dado, mientras él se convertía en poco más que un espectador y no hacía ningún intento por volver a entablar conversación. A Beerus le importaba un bledo lo que aquel imbécil probablemente hubiera pensado en ese momento sobre su inacción. Porque, fuera lo que fuese, dado cómo había funcionado su mente hasta entonces, sin duda estaba muy alejado de la realidad. A decir verdad, tras el ascenso de Apophis y su posterior ataque, la indignación inicial de Beerus se había atenuado un tanto, dando paso a una pura incredulidad ante la situación en la que se encontraba. Y lo único que pudo hacer en medio de esa incredulidad fue quedarse boquiabierto ante la nueva batalla que de repente se libraba, mientras los acontecimientos ocurridos desde su renacimiento inundaban su mente. Tanta estupidez y absurdo hasta el momento, era suficiente para que deseara tener un lugar acogedor donde simplemente tumbarse y tomar una larga, y muy necesaria, siesta. Para evitar cualquier otra tontería que esté ocurriendo. Sinceramente, era impresionante que no llevara ni un día en este nuevo mundo y ya estuviera harto de esta mierda. Harto de estar despierto. En realidad, ese fue un nuevo récord para él que probablemente no superaría. En el anterior, le había costado al menos un mes llegar a ese punto y lo único que deseaba era una buena siesta. Sintió un largo suspiro interno recorrerle el cuerpo al darse cuenta de un hecho simple. Ya echaba de menos a Whis. No para la empresa, porque el ángel no podría resistir la tentación de burlarse de él por esto, aunque solo fuera un comentario. Era porque podía crearle mágicamente una cama cómoda para dormir y colocarlo en una subdimensión lejos de cualquier problema para que su sueño no fuera interrumpido. Simplemente lo dejaría allí hasta que estuviera lo suficientemente descansado y pudiera regresar a las consecuencias de todo este desastre con mejor humor y tal vez afrontarlo mejor. Ah, esto fue horrible. ¿Por qué tuvieron que suceder las cosas así? ¿Por qué Ra tuvo que ser tan idiota como para atacarlo y provocar una pelea como lo hizo? No lo había provocado ni nada por el estilo. Al contrario, le había mostrado su lado más educado para intentar ser amable. Y, sin embargo, ese bufón se metió en la cabeza que era una especie de amenaza para todo lo que deseaba, simplemente porque los aspectos con los que se identificaba eran los opuestos naturales de los suyos. Como si eso significara automáticamente que estaría en su contra desde el principio. Porque al parecer, comunicarse con él como con alguien que no tuviera deseos de morir era demasiado para el gallina grandote. Y lo mismo ocurría con su hermosa e igualmente testaruda hija. Sinceramente, la grosería y la falta de respeto fueron increíbles. Lo hicieron sentir mucho más insultado que cuando el hijo de Vegeta, que viajaba en el tiempo, lo había confundido con la mascota de Whis.
Sin embargo, la atención del destructor se desplazó más hacia el exterior, hacia los acontecimientos que sucedían a su alrededor. Un instante después, el dios de la destrucción sintió que la presencia de Ra se desvanecía inmediatamente, al tiempo que la breve batalla del dios con cabeza de halcón contra Apophis llegaba a su fin. Beerus no podía ver lo que había sucedido en las profundidades del mar de Nun, pero lo supo en el mismo instante en que ocurrió gracias a sus dominios. Su instinto le decía claramente que Ra había corrido la misma suerte que su insensata hija, prácticamente. Solo que con el añadido de haber sido partido por la mitad. Francamente, no le sorprendió en absoluto, dado el daño que ya le había causado. Y desde luego, carecía de la habilidad necesaria para compensar su menguante fuerza. En cualquier caso, un instante después, desde las profundidades, las oscuras aguas de Nun se aquietaron cuando Apophis emergió en la distancia y captó su atención. SSSSSSSSSSS. Hemos triunfado, padre. Le gritó la serpiente, con sus ojos rojos brillando en su dirección con una alegría sin igual. Aquellos que intentaron cambiar el mundo para alejarlo de lo que debería ser han sido vencidos. La alegría de la serpiente sonaba casi como la de un niño inocente que acababa de ganar su primer juego de mesa y quería presumir de ello ante sus padres. Casi. El matiz maléfico de su tono era algo que Beerus jamás pasaría por alto. Eso en sí mismo no le preocupaba al destructor. Para nada. Todo lo demás sí, pero seguir quejándose no le llevaría a ninguna parte. Sabía perfectamente eso. Supongo que sí, dijo Beerus, suspirando. Su dominio de la muerte le otorgaba la comprensión intuitiva de que ni Ran ni Mat estaban realmente muertos, al menos no todavía. De lo contrario, lo habría presentido. Sin embargo, a través de su aspecto de muerte, podía sentir que ambos estaban muy cerca. Muy cerca. Ahora que se centraba en ello, también podía percibir que Ra estaba más cerca de la muerte que Mat en ese momento. Su fisiología, fuera cual fuese, era lo único que impedía la muerte instantánea de Ra, pero su fin llegaría pronto al tracto digestivo de Apophis. Eso parecía seguro en ese momento. La parte más mezquina y maliciosa de él quería burlarse del santurrón cabeza de pájaro que estaba siendo gravemente envenenado y partido por la mitad para ser ingerido por la serpiente gigante que lo reclamaba como su padre. Al fin y al cabo, fue un final bastante triste. Un final que, sin duda, merecía un necio igual de triste que, a juicio de Beerus, no se había ganado ningún favor con su actitud. Si Ra se hubiera salido con la suya, Beerus ya estaría descuartizado y sus partes del cuerpo estarían separadas lo más posible unas de otras, atadas con cadenas. Sorprendentemente, sus dominios confirmaron que, en efecto, eso no lo habría matado, y que eso se debía exclusivamente al hecho de que la muerte y la destrucción misma solo existían gracias a él. En otras palabras, fue una excepción a la regla debido a lo que encarnaba y personificaba. Es interesante saberlo. Más aún que Ra, por muy estúpido que fuera, pareciera saberlo también, a juzgar por lo que le dijo a Maat mientras ella lo tenía cautivo. No tenía ni idea de si el plan de Ra para impedir que estuviera completo habría funcionado realmente, y tampoco tenía ninguna intención de averiguarlo en ningún momento. Lo que sí quería averiguar era qué sucedió cuando murieron la gallina y su hija. ¿Acaso todos los conceptos que eran uno con ellos simplemente dejaron de existir? Él, Apophis y la monja eran las excepciones en lo que respecta específicamente a la vida. Si era así, con su indignación anterior disminuida y ya sin nublarle la vista, Beerus se frotó la nuca y sintió como un sudor nervioso le pelaba la frente al pensar en ello. Sin la creación que crea y la vida que da vida a dichas creaciones, nada más surgiría más allá de lo que ya existe. Y la realidad de que eso fuera así por toda la eternidad resultaba, cuanto menos, profundamente inquietante para el destructor. Padre, pareces estar triste, observó Apophis con preocupación, deslizándose con curiosidad hacia su progenitor sobre la superficie de Nun. ¿Por qué? ¿Acaso estás molesto porque no te dejé acabar tú mismo con tu enemigo? Supongo que se podría decir eso, gruñó Beerus, apenas mirando a la serpiente de kilómetros de largo que ahora tenía la cabeza a pocos metros de él, mientras pensaba en las posibles consecuencias de que su otra mitad muriera. Quizás cuando Ra muriera, nacería un nuevo dios de la creación, la vida y todo lo demás para ocupar su lugar. Alguien menos estúpido y más afín a él esta vez. Le gustaría creer que ese es el caso, pero podría no serlo. Sonaba demasiado ideal. Como si no tuviera suficiente suerte para eso. Aparte de esa opción, tenía otras. Sus dominios se aseguraban de que las conociera. Todas ellas implicaban ayudar a Ra de alguna manera, y dado lo torpe que había demostrado ser, Beerus realmente pensaba que cualquier gesto de clemencia sería malinterpretado.
Además de eso, por supuesto, estaba el hecho de que él tampoco quería ayudarlo. En realidad, en ese momento se preguntaba en silencio si no sería ya demasiado tarde para contactar con el gran sacerdote y pedirle que lo enviaran a otro lugar para empezar de nuevo. No porque hubiera metido la pata, ya que se negaba a asumir la responsabilidad, sino porque le tocó la peor parte con un imbécil como Ra, como dios creador de un lugar como este. En cierto modo, el nuevo Kai supremo de su dios de la destrucción. Preferiría 1000 veces a Shin antes que a Ra. A él tampoco le gustaba Kai, pero al menos Shin conocía su lugar la mayor parte del tiempo y, al menos, le resultaba tolerable. De repente, Beerus salió de sus pensamientos cuando algo le empujó todo el costado y lo rozó, casi haciéndolo perder el equilibrio y tropezar un poco. ¿Qué demonios? El destructor se giró bruscamente, molesto, hacia la fuente del ruido. Apophis, que volvía a invadir su espacio personal con su enorme cabeza. Oye. Lo siento muchísimo. No te permití ni una sola vez golpear a tu enemigo, padre. Siseó Apophis con un tono que sonaba a disculpa sincera mientras sus ojos rasgados se abrían de par en par y brillaban de una forma peculiar al mirarlo. Me dejé llevar por el momento. Por favor, perdóname. El ojo de Beerus se contrajo de forma casi cómica cuando la enorme serpiente inclinó la cabeza y lo miró fijamente con lo que estaba seguro que era el mejor intento de la criatura por poner cara de cachorro. Una encarnación y personificación del mal y la oscuridad estaba intentando jugarle esa mala pasada, independientemente de la sinceridad de sus disculpas. Algo que ni siquiera podía enfadarlo, al menos no exclusivamente porque la serpiente reclamara parentesco con él con la misma vehemencia. No cuando, antes de que surgiera, su indignación lo había sumido en un estado de ánimo destructivo que sin duda lo habría llevado a deshacerse de Maat y Ra para siempre antes de que las posibles consecuencias lo alcanzaran. Incluso ahora resultaba bastante revelador que aún estuviera debatiendo internamente qué hacer. Porque si existía la más mínima posibilidad de que naciera un nuevo dios creador para reemplazar a Ra en caso de que éste pereciera junto a su hija, el destructor no dudaría en aprovecharla. Mientras tanto, Apophis se removió incómodo ante la falta de respuesta. Si quieres, puedo expulsar a tu enemigo de mis entrañas antes de que muera dentro de mí. Así, podrías ser tú quien acabe con él. Beerus parpadeó ante la oferta genuina, considerándola seriamente. Tal vez, al estar Ra al borde de la muerte, se mostraría más amigable y dispuesto a negociar. Y con negociar, por supuesto, se refería a ofrecerle un trato que lo favoreciera por completo. Solo eso le parecía justo después de las molestias innecesarias que le había causado antes. No era como si Beerus tuviera que temer que muriera en medio de una conversación, ya que, a través de sus dominios, sabía que podía impedir su muerte a pesar de su estado. Lo único que le debería preocupar en ese caso sería que la serpiente en ese momento le exigiera perdón. Beerus apartó la mirada y se masajeó la barbilla, tomándose un buen rato más para reflexionar antes de finalmente tomar una decisión. Justo antes de que le comunicara a Apophis lo que quería, sucedió algo inesperado. Algo que hizo que Beerus parpadeara sorprendido mientras volvía a mirar a la serpiente. Ahora emanaba una luz de algún lugar de su parte inferior. Un color naranja dorado que se volvía más brillante a cada segundo. ¿Qué? Apophis parpadeó esta vez, dándose cuenta también de que la serpiente había alzado la cabeza y echado un vistazo hacia atrás. Sus ojos rojos ardían con intensidad mientras observaba el resplandor creciente antes de erguirse por completo, enroscando su mitad inferior a unos 3 kilómetros del destructor, para luego contemplar el resplandor que se intensificaba. Beerus entrecerró los ojos al sentir un cambio en la atmósfera poco después de que el resplandor de Ra lograra atravesar el vientre de Apophis. Lo sintió de nuevo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al percibir cómo un nombre, al ser pronunciado, grababa algo en el universo. Aunque no pudiera oírlo, Apophis también lo sintió, y al igual que su padre sintió lo que ese nombre representaba, pero la serpiente no tuvo tiempo de responder. Lo que Beerus vio a continuación sucedió tan rápido, tan repentinamente, que si no fuera la reencarnación que era, estaba seguro de que se habría estremecido al verlo. Apophis, la poderosa serpiente, dejó escapar un chillido gutural tan inhumano como su propia naturaleza, mientras una sección de su enorme vientre se abría violentamente. La carne escamosa se desgarró en tendones y tejidos desgarrados, con un desagradable chorro de sangre oscura que brotó a borbotones en las aguas oscuras de Nun al desprenderse trozos de ella. En medio de aquella escena sangrienta y caótica, una figura saltó hacia adelante. Era claramente femenina, pero sin duda no era Maat. No. Esta tenía un aura mucho más feroz y bestial.
Aterrizó agachada sobre la superficie de Nun como si fuera tierra firme, antes de ponerse de pie y fulminar con la mirada a Beerus mientras Apophis se retorcía y caía al agua al fondo. Su pesado cuerpo provocó un gran chapoteo que levantó enormes olas. Apenas a 10 metros de él, pudo ver al instante que era más alta que Maat. Su cuerpo desnudo, intacto por la sangre de la serpiente que acababa de derramar, era más tonificado que el de la diosa mencionada, con pechos más grandes, muslos más gruesos y caderas igual de anchas. Su piel presentaba dos tonalidades distintas. Pálida en el centro, desde su vulva expuesta hasta su abdomen tonificado, pasando por sus generosos pechos con areolas de un suave color naranja y pezones erectos, hasta su boca y nariz. El resto de su cuerpo tenía un tono naranja más oscuro, similar al de un felino de un clima desértico. Lo cual tenía sentido, dado que, si bien su cuerpo era humanoide, su cabeza era la de una leona de aspecto feroz. Una leona con los ojos dorados más penetrantes que Beerus jamás había visto, lo cual decía mucho, con una melena salvaje de pelo rubio suave como la arena fina que le llegaba más allá de los hombros, y un par de orejas peludas de león en la parte superior de la cabeza. Beerus tuvo dos reacciones diferentes simultáneamente cuando la observó y luego la miró a los ojos. A uno de ellos le faltaba el aliento por un instante y sentía un escalofrío recorrerle el cuerpo, como fuego bajo las venas. El escalofrío, sin duda, no era de miedo. Ni en 1.000.000 de años, sobre todo por cómo le recorrió la entrepierna. Era algo que había sentido al ver a Maat por primera vez, pero que se había visto completamente empañado por sus acciones contra él. Solo que ahora era más intenso. Mucho más. Atracción. Deseo. Lujuria. Llámalo como quieras. Todos esos términos le quedarían bien. Porque a sus ojos era deslumbrantemente hermosa. Ni siquiera su mirada furiosa y llameante logró hacerla parecer más sexy a sus ojos. Un gruñido bajo y hostil escapó de sus labios mientras le mostraba los dientes. Sus afilados caninos parecían capaces de desgarrar la carne del hueso sin esfuerzo. Y sus ojos denotaban un deseo irrefrenable de atacarlo. Beerus no pudo evitarlo, culpando internamente a viejos instintos de su antigua raza mortal que de alguna manera se habían despertado por primera vez en mucho tiempo, mientras inconscientemente adoptaba una postura defensiva. Él ronroneó en señal de aprobación, y justo antes de que ella se abalanzara sobre él, sus ojos brillaron con el deseo de devorarla también, pero de una manera muy diferente a la que ella tenía en mente. ¿Y quién eres tú?, preguntó lo suficientemente alto para que ella lo oyera, a pesar de conocer ya sus dominios. La mayor parte de ello se sumó a lo que ya sabía, además de reforzarlo al convertirla ahora en el tercer ser existente que ostentaba el dominio que él había traído primero. Y teniendo en cuenta de dónde podía intuir que provenían sus orígenes, no le pasó desapercibida la cantidad de hipocresía que Ra estaba exhibiendo en ese momento. Sekhmet, dijo con una voz gutural que sus largos oídos captaron. Una voz sorprendentemente agradable para él, a pesar de lo áspera que sonaba, mientras doblaba sus piernas de aspecto poderoso y se ponía a cuatro patas. Esa postura excitó al destructor por las razones equivocadas, al ver cómo se preparaban sus músculos. Soy la hija de Ra, portadora de su venganza. La diosa leona rugió con furia, su figura resplandeciendo con una aura dorada densa y de aspecto depredador mientras se lanzaba hacia adelante. Las aguas de Nun se agitaban con fuerza tras ella mientras se abalanzaba sobre él como una bala. Cualquier rastro de cansancio ante su situación abandonó a Beerus mientras sonreía y observaba su figura bárbaramente hermosa abalanzarse sobre él con intenciones bestiales. La diosa de la guerra, la plaga, la curación y, sobre todo, la destrucción, estaba ahora en escena. Y su presencia, incluso como su enemiga, provocó un escalofrío instintivo en el dios de la destrucción, que esta vez aguardaba con placer la batalla que se avecinaba. Porque este era un felino que al mismísimo dios gato no le importaría domesticar.